Somos el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas Iberbibliotecas, una red de cooperación internacional dedicada a la promoción del acceso libre y gratuito a la lectura y a la información. Trabajamos por el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, comunitarias y populares de la región. Cualquier ciudad o país de Iberoamérica puede integrarse en nuestro trabajo en red. Actualmente son miembros del programa Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Perú y las ciudades de Medellín, Colombia y Quito, Ecuador. Tenemos 3 objetivos estratégicos. Primero, políticas públicas. Segundo, formación y capacitación. Tercero, servicios bibliotecarios innovadores. ¿Qué incluyen estas actividades y qué beneficios tienen para nuestros miembros? Convocatoria de ayudas, una línea de apoyo con la que hemos entregado más de $2 millones a proyectos bibliotecarios innovadores. Pasantía internacional, una experiencia anual de formación en diferentes países iberoamericanos, dirigido a bibliotecarias y bibliotecarios. Beca de asistencia a eventos internacionales, una oportunidad de participación en congresos o seminarios de lectura o cultura para las personas que integran los equipos de las bibliotecas. Además, ofrecemos de manera permanente cursos virtuales mediante nuestra aula virtual. Tenemos un sello editorial en el que publicamos guías prácticas para la gestión bibliotecaria. Y patrocinamos proyectos y asesorías técnicas especializadas entre nuestros miembros para el fortalecimiento de sus políticas públicas. Por nuestra labor, los sistemas y las redes de bibliotecas que se benefician y por el impacto regional de nuestras líneas y convocatorias, somos la red de bibliotecas públicas más grande de Iberoamérica, trabajando día a día para que las bibliotecas públicas, comunitarias y populares sean espacios dignos, poderosos y transformadores. Conoce más sobre nuestras acciones en www.iberbibliotecas.org o síguenos en nuestras redes sociales, X, Facebook y YouTube. Iberbibliotecas, el avance de las bibliotecas en red. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estéis viendo esta masterclass que os ofrece Iberbibliotecas. Una masterclass que va a estar dedicada a clubes de lectura presenciales con enfoque en población migrante, en bibliotecas públicas y comunitarias. Yo soy Manolo Sola, soy bibliotecario de Purchena, en Almería. Un pueblito andaluz en el sur de España, muy cerquita de Granada, donde estudié biblioteconomía, y desde 1989, ya ha llovido un poquito, soy bibliotecario en este pueblo, ¿no? Bueno, también, como todos los bibliotecarios, creo que es así, nos gusta mucho leer y aparte escribo también. Así que si alguien quiere saber lo que he escrito, también tengo por ahí una página web y unos libritos, etcétera, ¿no? Yo lo que quiero hacer hoy, como digo, gracias a Iberbibliotecas, a CERLAC, a quien agradezco su confianza por contar conmigo, es dar unas pautas comunes válidas para todos los clubes de lectura, pero nos vamos a ceñir especialmente en los clubes de lectura con participantes de comunidades migrantes. Quiero compartir con vosotros mi experiencia de todos estos años, de muchos años, trabajando con clubes de lectura de diferentes tipologías, jóvenes, adultos, niños, clubes intergeneracionales, y sobre todo con migrantes que llegan a las costas de Almería. Estamos muy cerquita a mi pueblo de la costa de Almería, para ofrecerles la posibilidad de venir a la biblioteca y participar en todas las oportunidades que ofrecemos a los migrantes, pero sobre todo clubes de lectura, que es una herramienta que a nosotros particularmente nos ha funcionado muy bien. Vamos a ver unos conceptos fundamentales de los clubes de lectura. ¿Qué es esto de un club de lectura? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se organizan los clubes de lectura en general, pero como digo, especialmente enfocado a migrantes? Vamos a hablar de una serie de recursos y herramientas, todas muy prácticas, y también, ¿por qué no?, vamos a medir algo que no se suele hacer, que es el impacto y la evaluación de aquellas actividades que hacemos, y en este caso de los clubes de lectura. Vamos a resolver dudas que vamos a tener cuando pongamos en práctica nuestros clubes, o las dudas que van a tener los participantes que van a venir a
a formar parte de nuestro club de lectura. Vamos también a hablar de las tendencias actuales y de las innovaciones, que hay muchísimas, muy útiles. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías y los clubes de lectura, por ejemplo, que nos van a servir para dar un pequeño salto también cualitativo a los habituales clubes de lectura. Y por supuesto, bueno, pues acabaremos con una serie de recomendaciones, unos recursos adicionales, unas bibliografías que vais a encontrar en este mismo enlace o os lo vayan a enviar Iberbibliotecas. Vais a tener, no os preocupéis, toda la bibliografía, todos los enlaces y toda la documentación para que podáis descargarla de un clic. Así que no sé si estáis preparados, creo que sí. Bienvenidos a esta masterclass que os ofrece Iberbibliotecas. Es muy importante para nuestras bibliotecas porque diversificamos nuestros servicios, ampliamos las oportunidades y llegamos a nuevos usuarios, en este caso a poblaciones migrantes que en muchas ocasiones están un poquito alejadas de nuestros servicios. Estos clubes de lectura son una gran herramienta para ello. También para la biblioteca es muy importante porque fortalecemos nuestra función social. Contribuimos a la integración social de los migrantes, facilitamos el acceso a la cultura y promovemos el diálogo intercultural. Y, por supuesto, muy importante, aumentamos la visibilidad de nuestras bibliotecas en la comunidad. Esto nos va a ayudar a situar la biblioteca en el centro cultural de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro barrio y, como es en nuestro caso, de un pueblo. Para los bibliotecarios y bibliotecarias, para nosotros es un tema de gran importancia porque nos ayuda, nos brinda la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos y nos pone también en contacto con otros profesionales de otras áreas, por ejemplo, trabajadores sociales que trabajan con migrantes, por ejemplo. Con lo cual a nosotros nos va a servir para aumentar nuestras habilidades, los conocimientos. Y en mi caso, y creo que en el de muchos, puedo decir que tenemos una satisfacción personal muy, muy grande. Nosotros aquí en Purchena, desde 2017, 2016, recibimos migrantes de África y desde entonces hemos organizado muchísimas actividades para ellas. Y una de las que más está contribuyendo a la integración de los migrantes son los clubes de lectura. Por eso, es fundamental para las bibliotecas, para los bibliotecarios, ofrecer clubes de lectura a migrantes especialmente. Pero es que también es un tema muy interesante para las comunidades locales, para las comunidades de acogida, porque se enriquecen culturalmente con las poblaciones que vienen de otros países. Se pierde el miedo a esas poblaciones, empezamos a conocernos, empieza a haber un respeto por las diferencias cuando coincidimos en un lugar común como es la biblioteca, del cual hablaremos después, ¿no? Un espacio de paz, un espacio de cultura. Los clubes de lectura en nuestras bibliotecas crean espacios de encuentro y diálogo entre personas de diferentes orígenes y ayudan a prevenir la exclusión. Y por supuesto, para los migrantes, poder encontrar un lugar como la biblioteca, que es un espacio seguro, que es un espacio democrático, un espacio que está abierto. Creo que todas nuestras bibliotecas en el mundo, las bibliotecas públicas y comunitarias, no pedimos ningún tipo de documentación para que estos migrantes puedan entrar. Eso no sucede con otros servicios públicos. Es una herramienta de integración fundamental, nuestra biblioteca. Y los clubes de lectura es otra herramienta, otra oportunidad que tenemos para que nuestras bibliotecas se sitúen en el centro de estas comunidades. Porque vamos a conseguir con ello que haya un desarrollo personal, un bienestar emocional y un acceso a la información de los cuales muchas veces carecen estos migrantes que acaban de llegar a nuestro territorio. Pero es que además los clubes de lectura combaten el aislamiento, permiten a los migrantes acceder a información muy relevante sobre recursos y servicios disponibles en la comunidad y que van a poder conseguir viniendo a la biblioteca. Después de asistir a clubes de lectura van a conocer nuestros servicios y van a encontrar que hay una información gratuita, una información fiable, porque nosotros, los bibliotecarios y bibliotecarias, tenemos una función fundamental en la fiabilidad de las fuentes y la biblioteca nos vemos obligados, creo desde mi punto de vista,
a crear estos clubes de lectura, porque es como una especie de primera toma de contacto con la comunidad, con la biblioteca, y se hace de una forma más lúdica, muy participativa. En resumen, los clubes presenciales, hoy vamos a hablar especialmente de los presenciales, con enfoque en población migrante, son una herramienta poderosa para promover la integración social, el intercambio cultural y el desarrollo personal, y beneficia a todos los miembros de la comunidad. Los objetivos de esta masterclass son muy fáciles. En primer lugar, vamos a utilizar la lectura como una herramienta para fomentar la integración. A través de la lectura, promoviendo la lectura por medio de los clubes de lectura, vamos a promover la comprensión y el respeto mutuo entre comunidades. También vamos a tener una serie de objetivos específicos. En esta masterclass vais a aprender, vamos a mejorar nuestros conocimientos para diseñar y organizar clubes de lectura, cómo seleccionar bibliografía relevante, qué libros podemos leer con los migrantes, con los jóvenes migrantes o mayores migrantes que a veces carecen de habilidades lingüísticas. Vamos a dar en esta masterclass una serie de técnicas y herramientas para la dinamización de clubes de lectura, todas muy prácticas. Otras herramientas para facilitar las discusiones participativas entre personas de diferentes procedencias. Y lo más importante es que a través de los clubes de lectura vamos a generar un impacto positivo en las comunidades de estos migrantes, de los migrantes que llegan a nuestro entorno y que muchas veces las poblaciones locales les damos la espalda. Comenzamos con los fundamentos de los clubes de lectura. Vamos a definir qué es un club de lectura. Hay tantas definiciones de clubes de lectura como coordinadores de clubes de lectura, como estudiosos de la biblioteconomía. Rosa García Perea, en su manual del club de lectura, hace una definición muy bonita. Silvia Padrieta, que es una bibliotecaria argentina, también habla de espacios de inclusión, de aceptación, de desarrollo personal. Pero yo me voy a quedar con la definición de la asociación Musol, que os va a ser entregada todas estas definiciones y todos los enlaces. La asociación Musol nos habla de que un club de lectura dirigido o enfocado a migrantes es un espacio privilegiado para difundir, comentar y analizar temáticas de interés común. Un club de lectura para migrantes fomenta la comprensión profunda de los temas leídos y debatidos, por lo que representa un espacio de intercambio propicio para introducir temáticas de diferente índole. Vamos a hablar también de los diferentes tipos de clubes de lectura. No todos los clubes de lectura son iguales, absolutamente no. Estáis viendo en pantalla los tipos de club de lectura que Rosa García Perea, en su manual del club de lectura, pues a partir del tipo de los participantes y los tipos de lectura, pues crea una tipología, pero que luego cada uno de nosotros en nuestras bibliotecas podemos adaptar. Por ejemplo, cogemos a participantes jóvenes migrantes, por ejemplo, y vamos a elegir un tipo de lectura que le llega bastante a los jóvenes migrantes, como son el cómic o la narrativa, la novela gráfica. Ya tenemos un club de lectura que podemos adaptar a nuestra biblioteca. O podemos crear un club intergeneracional formado por migrantes y población local. Podemos crear un club de lectura mixto formado por jóvenes migrantes y jóvenes de la comunidad local, que funciona de maravilla. Por eso, esta tipología que estáis viendo en pantalla es una base, es un punto de partida. Yo os animo a que creéis vuestra propia tipología de club. Porque ¿quién mejor que vosotros, quién mejor que nosotros, bibliotecarios y bibliotecarias, para conocer nuestra realidad, para hacerlo en nuestras propias bibliotecas? Vamos a hablar ahora de las recetas básicas para los clubes de lectura. Os voy a animar a crear las vuestras propias. Ya sabemos qué es un club de lectura, qué tipos de clubes de lectura hay, cómo podemos adaptarlos a nuestra biblioteca, pero ¿qué es lo que necesitamos para montar nuestro club? La respuesta, como estáis viendo en pantalla, es muy obvia, pero no es menos importante. Para formar un club de lectura, para constituir un club de lectura, sea el que sea, necesitamos, como es obvio, lectores y lectoras. Tenemos que hacer una difusión adecuada para buscar y animar a participar a
al usuario, a los usuarios que queremos que vengan a nuestros clubes de lectura. Cuidado con la difusión. A veces asusta si no lo hacemos adecuadamente. Tenemos que hacer una difusión muy adecuada al perfil del usuario que queremos animar a venir a los clubes de lectura. A veces piensan que los clubes de lectura son solo para una pequeña élite, para la gente que lea muy bien. Por eso hay que hacer una difusión lo más precisa posible. Por supuesto, necesitamos libros. Daremos unas pautas para una correcta selección. Libros principalmente. A veces no tenemos presupuesto para libros, pero podemos intercambiar libros con otras bibliotecas, con otros servicios. Hablaremos también después de la posibilidad de leer el libro electrónico. ¿Por qué no? En la biblioteca ya estamos prestando libros electrónicos. Y por supuesto, necesitamos, aparte de lector y libros, un lugar para encontrarnos, la biblioteca. Voy a repetir muchas veces este punto. Los clubes de lectura, como bibliotecarios, tenemos que traerlos a las bibliotecas. Es la puerta de entrada para muchos jóvenes, mayores, de cualquier procedencia, sobre todo migrantes, porque la biblioteca debe ser ese lugar común donde poder encontrarse en seguridad, con paz, con respeto a todas las procedencias. ¿Podemos llevar la biblioteca, el club de lectura, puntualmente a una actividad fuera de la biblioteca? Por supuesto. Podemos hacerlo un día en el campo, que suelo hacerlo yo habitualmente. Yo vivo en un pueblito pequeño y podemos dar un paseo. Pero la biblioteca tiene que ser el referente. Y por último, para formar un club de lectura necesitamos la figura del coordinador. ¿Bibliotecario o bibliotecaria? Repito, bibliotecario o bibliotecaria. Profesionales de las bibliotecas. Sé que hay mucho voluntarismo, mucho voluntariado en los clubes de lectura. A veces tenemos que tirar de ellos, pero el voluntariado tiene muchos defectos, muchos problemas. Los voluntarios normalmente no tienen una formación, no tienen tiempo suficiente para preparar los clubes de lectura. Por eso yo os recomiendo o aconsejo que en nuestras bibliotecas los coordinadores tenemos que ser los profesionales. Que podemos vernos asistidos por voluntarios, perfecto. Pero somos nosotros, bibliotecarios y bibliotecarias, porque es la manera de hacerlo de una forma profesional para que no creamos un efecto rebote. Que vengan un día a nuestros clubes de lectura, no les gusten, no se esté haciendo bien, no se organice bien, y estos jóvenes migrantes, hablo especialmente de jóvenes que son con los que yo trabajo, dejen de venir porque les ha parecido que sus expectativas no se han visto recompensadas. En cualquier caso, cread vuestras propias recetas, porque no todas las recetas clásicas sirven para cualquier tipo de club de lectura. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del diseño y la organización de los clubes de lectura. Lo acabo de decir, el papel del bibliotecario, del coordinador, en un club de lectura inclusivo, como son los clubes de lectura de migrantes. Tenemos que crear un ambiente acogedor y seguro. ¿Qué es lo que hace el coordinador, el bibliotecario, la bibliotecaria? Es una figura esencial, es la figura clave, somos nosotros, la figura clave para el buen funcionamiento de un club. En alguna de la bibliografía que he consultado, se afirma, erróneamente en mi opinión, que no es tan importante el perfil profesional del coordinador como sus características personales. Discrepo. Yo abogo para que el coordinador del club de lectura en una biblioteca sea un bibliotecario, una bibliotecaria profesionales, que, además de tener un perfil personal, por supuesto, determinado, como veremos, tengan una formación en bibliotecología, en biblioteconomía, como decimos por acá, y en animación a la lectura. En la medida de lo posible, debemos evitar el voluntariado, como he dicho antes, y la temporalidad de estos voluntarios. Sé que es algo complicado en nuestras bibliotecas por falta de recursos. Muchas veces los clubes están coordinados por voluntarios o personal no cualificado, pero ya os adelanto que esos clubes tienen fecha de caducidad. Un coordinador de un club de lectura en una biblioteca debería tener, yo creo que este perfil. Profesionales formados en biblioteca y animación a la lectura. Debe de ser, por supuesto, un gran lector con pilares culturales sólidos. Tener empatía y capacidad de liderazgo y dotes organizativas. Y, por supuesto, tiene que ser un apasionado. Tiene que implicarse en el proyecto
y tener una capacidad de compromiso. A estas cualidades que yo considero mínimas para cualquier coordinador de club de lectura, pues deberíamos sumar también otras necesarias para liderar estos clubes, los clubes enfocados a inmigrantes. Nosotros, como bibliotecarios, deberíamos conocer la realidad social que rodea nuestra biblioteca. La realidad social no solo de la población local, sino de los que nos están llegando desde otros lugares. Los bibliotecarios, por tanto, tenemos que ser esa figura integradora, conciliadora y tolerante. Tenemos que valorar cada aportación o comentario realizado por cualquier persona, venga de donde venga. Tenemos que impulsar a aquellos miembros con mayores dificultades para participar, y tenemos que evitar que se monopolicen las sesiones de los clubes de lectura. Los bibliotecarios tenemos que ser también buenos divulgadores, buenos comunicadores y buenos dinamizadores, porque es necesario conseguir una participación y facilitar la continua retroinformación, tener capacidad crítica. En el caso de clubes de lectura con migrantes de otras lenguas, es muy recomendable hablar o conocer, al menos un poco en la base de estas lenguas de los migrantes, en el caso de migrantes, como digo, de otras lenguas. Una dosis mínima de cada uno de estos puntos crearán un ambiente acogedor y seguro en los clubes. Pero sobre todo, pasión. Pasión por lo que se está haciendo. Pasión por la figura de bibliotecario que abre la biblioteca a cualquier persona, venga de donde venga. Pues ya tenemos nuestro club de lectura formado. Tenemos lectores, tenemos libros, un gran coordinador, un bibliotecario o bibliotecaria coordinadores. Tenemos el lugar precioso de nuestra biblioteca, una bonita sala donde reunirnos. Y ahora llega uno de los desafíos principales, que es identificar las lecturas que mejor se adapten a nuestro club, teniendo en cuenta los diferentes niveles educativos, las dificultades que nos vamos a encontrar con muchos migrantes que pueden tener ciertos problemas con la lengua, ¿no? Pero es fundamental hacer una buena selección bibliográfica de lecturas, porque nos permitirá en los clubes de lectura que haya una mayor participación, por supuesto también que se sientan cómodos con la lectura y que por supuesto se diviertan, que ese es otro de los factores importantes de los clubes de lectura. Por ello yo recomiendo que para esta selección de lecturas la hagamos en equipo si es posible, contando con otros compañeros de la biblioteca, pero también con los participantes. Tenemos que pedir sus sugerencias, las sugerencias que nos puedan aportar. Tenemos que, por supuesto, tener en nuestro fondo libros de lectura fácil, en caso de que tengamos miembros con dificultades lectoras. Y después, muy importante, tenemos que tener un equilibrio en la lectura de libros sobre migraciones y migrantes, pero también otro tipo de libros. No tenemos que volcarnos solo en leer libros que hablen de la temática y de la problemática de los migrantes. Por ejemplo, algunos de los que nosotros hemos utilizado en nuestros clubes de lectura han tenido que ver con las migraciones africanas de Marruecos, de Senegal, de Nigeria, hacia Europa, en este caso hacia el sur de España. Un libro que a nosotros nos ha funcionado muy bien, es Hermanito, de Ibrahim Abade, otro de Enrique Páez, que se llama Abdel, o Viajes al país de los blancos, de Usman Umar. Son libros que han puesto a los lectores en la situación que ellos han vivido, y ha creado una sinergia muy importante y se ha procedido al debate y al intercambio con lectores que participaban en el club de lectura que no eran migrantes. Tenéis que buscar vosotros los que hablen de las comunidades migrantes en torno a vuestras bibliotecas. Yo he dado un ejemplo de lecturas que tienen que ver con los migrantes que llegan a la biblioteca de Purchena. En el caso de los países de Sudamérica, pues podría recomendaros el libro Solito de Javier Zamora o La mujer habitada de Gioconda Belli. La lectura de este tipo de obras nos permitirá entablar un diálogo intercultural cuando los grupos son mixtos. Os animo a crear clubes de lectura mixtos, migrantes y población local, porque vamos a conocer
las diferencias culturales, religiosas, las diferentes realidades. Recomiendo también una sorprendente novela costarricense, que yo aquí meto la cuña de que participé en una pasantía de Iberbiblioteca en 2019, que me cambió la vida como bibliotecario. Y en Costa Rica descubrí una maravillosa novela que no había llegado a España. Es Única frente al mar, de Fernando Contreras. Es una novela preciosa que habla sobre ecología y sobre la dignidad humana. Pero como he dicho antes, no solo tenemos que leer o elegir o seleccionar libros con temáticas de migrantes, porque todos queremos evadirnos. Queremos divertirnos con novelas de aventuras, de amor, de misterio. Algunas de las que mejor nos han funcionado a nosotros, por supuesto, pues son las novelas de Harry Potter para los más jóvenes. Una novela de César Mallorquí que se llama La Cruz del Dorado, que habla precisamente de un viaje a Sudamérica buscando el dorado. Una novela de Eloy Moreno que se llama Invisible. Pero sois vosotros los que tenéis que hacer la selección, la mejor selección posible. Yo en este caso he hablado con educadores de los centros de menores, he hablado con profesores, he hablado con los chicos jóvenes que vienen por aquí para ver qué novelas son las que más les interesan. En nuestro caso, por ejemplo, yo estoy haciendo bastante hincapié en las novelas gráficas, porque funcionan muy bien en los clubes juveniles. Por ejemplo, nosotros hemos leído Persépolis, 1984, Fahrenheit 451. Son novelas que van muy bien para los jóvenes en general, pero en particular para los jóvenes que puedan tener alguna dificultad lectora. No dejan de ser un cómic, yo prefiero llamarlos novelas gráficas, acaban leyendo grandes obras de la literatura y de una forma muy entretenida. Pero ¿por qué no leer poesía también, por ejemplo? Sí, poesía. Normalmente pensamos que los jóvenes no leen poesía. Nos equivocamos. Los jóvenes leen en general muchísimo y poesía también. A nosotros en nuestro club de lectura nos ha funcionado muy bien un libro que se llama Poemas de andar por clase, de dos escritores almerienses, Diego Reche y Diego Alonso, que hacen unos poemas divertidísimos, muy próximos a la vida de los adolescentes. ¿Por qué no leer microrrelatos? Los microrrelatos son cortitos. Son de lectura, podéis encontrar de lectura más o menos sencilla, rápida, que gusta mucho a los jóvenes y, muy importante y muy interesante, los anima después a escribir los suyos propios. Nosotros, aquí en la Biblioteca de Purchena, tenemos varios ejemplos de ello. Hemos publicado ya 2 antologías de microrrelatos jóvenes. La segunda acaba de salir. La primera la publicamos hace unos años, con un éxito espectacular. Los chicos leen microrrelatos, aprenden a escribirlos, los acaban escribiendo y nosotros desde la biblioteca se lo hemos publicado. Es un auténtico éxito. Os recomiendo la lectura de microrrelatos y después que lo animéis con un pequeño taller de escritura creativa a que vuestros miembros de clubes de lectura se animen a leer, a escribir los suyos propios. Bueno, me voy a permitir recomendar un relato que aparece en una novela que he escrito yo. Mi novela, La extraña muerte de un bibliotecario occidental. Es un relato que yo puedo hacer llegar a todo aquel que lo quiera, que se llama El Atlas de Oscar. Es un relato que yo escribí precisamente por mi contacto con los jóvenes migrantes que vienen a los centros de menores. En este caso es la historia de un chico brasileño que vino al centro de menores de aquí de mi pueblo y la relación que va a tener con las bibliotecas y con 2 bibliotecarios. Uno, el bibliotecario que os habla, y la otra, una bibliotecaria brasileña cuando este chico vuelve a su país. Es un relato que puede ayudar muchísimo también para que los jóvenes se introduzcan, se impliquen un poquito más en las bibliotecas. Recomiendo también otros formatos como son los audiolibros, porque a veces ahí tenemos dificultades lectores. Yo prefiero decirle a un chico o una chica que quieren venir a un club de lectura que puede venir a pesar de que tenga ciertas dificultades lectoras. Lo vamos a intentar, lo tenemos que ayudar. Y en ocasiones los audiolibros nos están funcionando muy bien. Ya tenemos nuestra lectura, ya tenemos nuestros participantes y ahora tenemos que fomentar la participación y el diálogo de estos jóvenes o de cualquier otro lector que quiera venir a nuestros clubes de lectura. Bueno, existen una serie de técnicas y de herramientas para involucrar a los participantes. Pero voy a empezar por las que no que hay que utilizar, porque podemos asustarlos.
Por ejemplo, en un club de lectura, una vez que lo tenemos conformado, yo recomiendo que como mínimo 4 o 5 personas hasta 20, 4 o 5 lectores hasta 20 como máximo. Tenemos que, cuando hagamos nuestra difusión, decirle a estos futuros participantes de nuestros clubes que en un club de lectura no se lee en voz alta en las sesiones, si no se quiere o no apetece, porque a algunas personas puede darles vergüenza, pueden no querer leer en voz alta, así que tenemos que decirle, oye, cuando venga a mi club de lectura, a nuestro club de lectura, no te preocupes que no tienes que leer en voz alta. Por supuesto, no hay que intervenir forzosamente en los debates. Muchos jóvenes, especialmente hablo de jóvenes, pero todo en general, tenemos cierta vergüenza, sobre todo al principio, de dar nuestra opinión. Por tanto, no es obligatorio hacerlo cuando participemos en los clubes de lectura. Tenemos que difundir también que no tienen que comprarse el libro. Por lo menos así lo hacemos nosotros en los clubes de lectura de Andalucía. Tenemos una red de bibliotecas, la red del Centro Andaluz de las Letras, donde nos intercambiamos lotes de libros. Porque a las dificultades económicas que puedan tener ciertas personas, si además tenemos que decirle que compren el libro, los vamos a echar para atrás. Por supuesto, un club de lectura, cuando hagamos la difusión, tenemos que dejar muy claro que es gratuito. No hay que pagar por venir a las sesiones ni por participar en el club de lectura. Y sí, muy importante, a las reuniones se pueden acudir aunque no haya dado tiempo a leer todo el fragmento que se haya querido leer. Podemos empezar un club con 4 o 5 usuarios, y esto es un máximo de 20. Ya más de 20 la verdad que se hace un poquito complicado. Ya tenemos esos grupos, y recomiendo que las sesiones no duren más de 60 minutos. 90 minutos a lo máximo, como máximo, si hay un club de lectura que lo exige, que lo pide, porque está funcionando muy bien el debate. Por supuesto, los clubes de lectura infantiles y juveniles os recomiendo que incluso la duración pueda ser menor. Ya sabemos todos los problemas que tenemos todos ya ahora con las nuevas tecnologías, nuestra concentración, pues los niños y los jóvenes aún más. Entonces no tenemos por qué estar 60 minutos, 50 minutos en el club de lectura infantil o juvenil. Podemos acabar antes, no hay ningún problema. ¿Cuándo nos reunimos en los clubes de lectura? Yo recomiendo, es aconsejado, igual que otros muchos bibliotecarios, que las reuniones sean semanales. Es lo más aconsejable. Que no puede ser, bueno, pues vamos a hacerlo quincenal o ya como máximo mensual. Más allá de un mes se pierde bastante la lectura y todo aquello que queremos conseguir con nuestro club de lectura. Bueno, ya sabéis, esto es obvio también, que nos sentaremos todos en círculo y el coordinador tiene la ardua tarea de crear un ambiente agradable. El bibliotecario tiene que crear un ambiente agradable, seguro y participativo. Y dependiendo de la edad de los participantes, las estrategias van a variar unas de otras. Por ejemplo, un club de lectura infantil y juvenil necesita que se utilicen una serie de estrategias y actividades participativas que nos ayuden a dinamizar el club. El debate, la aportación voluntaria de estos jóvenes participantes normalmente no funciona al inicio del club. Es muy complicado que un club infantil o juvenil inmediatamente quieran participar y debatir sobre lo que han leído. Por ello, los bibliotecarios que nos dedicamos a animar a clubes de lectura infantiles y juveniles, utilizamos una serie de estrategias. Os recomiendo un libro de Montserrat Sarto que se llama Animación a la lectura con nuevas estrategias. Lo tenéis también, lo vais a tener también en el enlace, que son estrategias que realmente funcionan. Utilizaremos algunas en el taller práctico de esta masterclass más adelante. De esta forma, los miembros más jóvenes descubrirán que la lectura puede ser y es divertida y van a querer volver. Para los clubes de adultos propongo las siguientes pautas, a ver qué os parece. Las reuniones semanales, a ser posible, como hemos dicho. Vamos a intentar siempre ser puntuales. No gusta a todo el mundo que no haya puntualidad. El bibliotecario tiene que animar a asistir a las reuniones, aunque no hayamos acabado la lectura prevista. A muchos participantes les da un poco de vergüenza no haber acabado la lectura que tienen que leer de una semana para otra. No importa.
hay que acudir, porque escuchar las aportaciones de los demás motiva para ponerse al día. Podemos iniciar la sesión solicitando a un voluntario que comparta su impresión general sobre la lectura y a partir de ahí pues vamos a fomentar el diálogo abierto. Como coordinadores, como bibliotecarios, debemos intervenir solo con preguntas adicionales si vemos que la conversación se estanca. Es fundamental mantener un ambiente de respeto y evitar debates paralelos. Para enriquecer la experiencia podemos sugerir a los participantes que escriban, que anotan sus pasajes favoritos. Y muy importante, debemos evitar entrar en temas personales. Se debe garantizar en todo momento el respeto y la confidencialidad. En algunos casos, pues se pueden compartir confidencias, por lo que es crucial la privacidad. Un bibliotecario tiene que llegar a ser casi como un médico, si me lo permitís, como un sacerdote. Todo lo que nos cuenten debe quedar para nosotros y eso lo van a agradecer los participantes en los clubes. En los clubes de lectura podemos proponer actividades paralelas a la del libro, a la lectura del libro, antes, durante o después. En los clubes de lectura de nuestra biblioteca, por ejemplo, proponemos visitas a otros municipios, a otras instituciones, encuentros con autores, vemos películas basadas en los libros y bibliotecas humanas. Os recomiendo que variéis cada 2-3 semanas la posibilidad o cuando se acabe el libro, de proponer una actividad paralela que anime a los participantes a seguir viniendo y entiendan que no solo el club de lectura es para reunirnos y debatir, sino también para intercambiar, para visitar, para conocer nuestra comunidad. Como bibliotecario, creo que también debemos formarnos siempre que sea posible, por eso estamos todos aquí hoy, o cuando estéis leyendo o escuchando esta masterclass, tenemos que formarnos. Yo os voy a dar 2 pinceladas que creo fundamentales para que nosotros como bibliotecarios encontremos una formación adecuada. Os voy a recomendar 2 monografías que a mí particularmente me parecen fundamentales. Como una novela del teórico francés Daniel Pennac, es un ensayo que se publicó en 1992, pero que es famosísimo. Seguro que cuando os diga por qué es tan famoso este ensayo, lo vais a saber. Y es que en este ensayo aparecen los conocidísimos 10 derechos del lector. El derecho a no leer, etcétera, ¿no? Pero esta obra, es que parece ser que solo se ha quedado en esos 10 derechos del lector, es mucho más que sus derechos del lector. Recomiendo su lectura porque de una forma desenfadada, Pennac, que es un profesor de literatura en un instituto, con alumnos de diferentes procedencias, como son los jóvenes que van a venir a nuestros clubes de lectura. Diferentes procedencias, culturas, religiones. Y se propone que los jóvenes de su clase pierdan el miedo a la lectura y lo hace, atención, leyéndoles 15 minutos cada día en su clase. Es impresionante. Os recomiendo la lectura porque cómo le va a cambiar la vida a esta clase solo leyéndoles 15 minutos. Al principio es el autor el que hace la lectura. Al final acaban los jóvenes pidiendo leer ese libro. Os voy a dejar unas pinceladitas, la vamos a leer. Lo que dice Daniel Pennac. Imaginemos una clase de adolescentes, de unos 35. ¡Oh! No de esos alumnos cuidadosamente clasificados para salvar a toda prisa los elevados pórticos de las grandes escuelas. No, los otros, los que han hecho expulsar de los institutos del centro de la ciudad. El profesor se dirige a ellos y les dice: ¿a quién no le gusta leer? Bien, a nadie le gusta leer, de los chicos que hay en la clase. Como no os gusta leer, soy yo quien os va a leer a vosotros. Y los chicos de la clase no dan crédito, ni a sus ojos ni a sus oídos. Este profesor nos va a leer todo ese tocho, pero si eso le va a llevar un año. Profe, ya no tenemos edad. ¿Qué tipo de libro es?, pregunta uno de los chavales. Una novela, responde el profesor. ¿Y qué cuenta? Y el profesor, Daniel Pennac, comienza a leer. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en la que no escaseaban los hombres abominables y geniales. Y la segunda recomendación que os voy a hacer, que ya también aparece en pantalla, es la animación a la lectura con nuevas estrategias, de una
de una escritora que se llama Montserrat Sarto. Seguro que muchos la conocéis. Es un libro que ya he mencionado y que, en mi opinión, es una maravillosa caja de herramientas y de estrategias, que es fácilmente adaptable a cualquier realidad, a cualquier grupo, a cualquier edad. Permite su lectura según nuestras necesidades. No es necesario leerlo de principio a fin, pero sí tenerlo como referencia para buscar técnicas, dinámicas y métodos divertidos y contrastados que acerquen a los niños, a los jóvenes, a los migrantes también, a la lectura. Un libro fundamental también que lo tenéis que tener como libro de cabecera. Yo lo tengo siempre en la mesa de mi biblioteca. Vamos a hablar ahora de otros recursos y herramientas que podemos utilizar en nuestros clubes de lectura. Como digo, vamos a intentar variar de vez en cuando. La primera herramienta es leer en voz alta. Lo acabo de decir. Lo haría el bibliotecario o coordinador del club. Funciona de maravilla. Si tomamos un libro con un inicio como el que hemos leído, del perfume, que ha leído Daniel Penat, inmediatamente vais a atrapar a los lectores y van a querer seguir leyendo el libro. En nuestros clubes de lectura tenemos que animar también a escribir, porque la escritura es terapéutica. Tenemos que hacer talleres de escritura creativa. Ya puse el ejemplo antes de los microrelatos jóvenes. Os dejo un enlace por ahí también para que podáis descargaros microrelatos realizados por jóvenes normales que acabaron escribiendo después de leer unos microrelatos que dimos a conocer en el club de lectura. Estamos ya con la segunda antología. Nosotros también proponemos a los jóvenes, a todos, el podcast. Podcast en la que los jóvenes narran y cuentan sus historias o leen otras. Os dejo también un enlace a varios podcasts que hemos publicado en nuestros clubes de lectura. Os recomiendo también, porque es factible, al menos en las bibliotecas de aquí de España, de Andalucía, factible escuchar audiolibros, pero incluso grabar los nuestros propios. Nosotros ya tenemos varias experiencias con chicos jóvenes que han leído pasajes de libros y los tenemos publicados también. También vais a encontrar el enlace. Una buena herramienta para implicar a los migrantes son las bibliotecas humanas, que seguro que todos conocéis y habéis utilizado. Al cabo de cierto tiempo, de varias sesiones, podemos hacer una biblioteca humana en la que los participantes acaben conociéndose un poquito más de lo que ya se conoce. Nosotros hicimos la primera en 2017 y fue considerada, de lo cual estamos muy orgullosos, la primera biblioteca humana intercultural de Andalucía. Otra herramienta que funciona de maravilla, sobre todo entre los jóvenes, es convertirlos en booktubers, o en la red TikTok, ¿no? Se puede utilizar. Porque se puede utilizar para animarlos a leer a otros lectores, haciendo tu propio book trailer de un libro o recomendar libros, ¿no? Los libros que se acaban de leer y que no han gustado tanto, los podemos grabar con un móvil, luego hacemos una pequeña edición. Se puede grabar durante o después de las sesiones, siempre por supuesto con el permiso de los participantes, y si son menores, por supuesto, con el permiso paterno. ¿Y por qué no hacer también publicaciones en colaboración de lectores de diferentes países? Para crear, por ejemplo, una guía de lectura. Nosotros tenemos un ejemplo maravilloso con una guía que creamos con jóvenes de mi pueblo y varios jóvenes de Europa, que se llama Leyendo Europa, Reading Europe. Un proyecto realizado por jóvenes de 6 países. Y se me ha ocurrido, al preparar esta masterclass, que por qué no un proyecto Leyendo América sería en portugués, realizado por varios clubes de lectura. Es una idea que funciona muy bien y que implica a los miembros de los clubes de lectura con otros clubes de lectura de otros lugares. Recursos que no debemos olvidar ya en 2025. El uso de las redes, como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dependiendo de las edades, claro. Facebook no lo vamos a utilizar para chicos jóvenes, es obvio. Utilizaremos TikTok o Instagram para difundir el club, para realizar recomendaciones a los participantes. Por ejemplo, podéis buscar en YouTube, podéis escribir qué leen los clubes de lectura de Purchena y vais a encontrar muchos ejemplos. El WhatsApp es una herramienta increíble para los clubes de lectura.
Ya estáis viendo en pantalla también 2 pantallazos que acabo de dejar de cómo hemos utilizado el WhatsApp en la biblioteca para los jóvenes. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de poner, unos días previos a la reunión se les envía una serie de pequeños juegos y dinámicas que animan al chico o la chica a leer si no lo han dejado, porque le va a picar un poquito la curiosidad. Pero además el WhatsApp tenemos que crear un grupo, como es obvio, para difundir toda la información del club y otras de nuestras bibliotecas, porque al final los miembros de los clubes de lectura se van a convertir en multiplicadores de nuestra información. Esa es otra de las grandes ventajas de crear clubes de lectura de cualquier tipo, pero también en este caso de migrantes, porque vamos a poder hacerle llegar a otros migrantes de su comunidad la información que a ellos les está llegando y saben que es información fiable. Así que os animo a crear vuestro propio grupo de WhatsApp u otra aplicación que todos utilicéis. De esa forma vamos a enviar píldoras relacionadas con la lectura que se está realizando, o imágenes que aparecen en el libro, enlaces a música que se menciona, vamos a ampliar la información, etc. Para grabar podcast, pues podemos utilizar cualquier herramienta que tengamos en internet gratuita como Audible, o podemos subir estos podcasts a iVoox, por ejemplo, que también es gratuito. Y por supuesto vamos a utilizar el cine. El cine es una herramienta fundamental para atraer a cualquier lector a nuestros clubes de lectura, porque vamos a poder visionar películas de libros que hemos leído, y eso acaba siendo uno de los mayores atractivos que puede tener un participante en un club de lectura. Pues ya tenemos un club de lectura funcionando, hemos hecho nuestra selección, tenemos nuestros participantes, ya llevamos varias sesiones. Está funcionando todo maravillosamente. Sería muy interesante evaluar nuestros clubes de lectura. Evaluar ese impacto, el impacto que está teniendo los clubes de lectura en esa comunidad de migrantes. Tenemos que evaluar el impacto. Tenemos que evaluar la integración social de los migrantes. ¿Se sienten los participantes más conectados con nuestra comunidad? ¿El club de lectura está promoviendo el diálogo y el entendimiento entre diferentes culturas? En cuanto al desarrollo personal, ¿el club de lectura anima a progresar o está haciendo progresar en la comprensión y expresión oral y escrita a los migrantes? ¿Lo está haciendo sentir con mayor autoestima? ¿Se sienten más seguros, más valorados? ¿Están ampliando sus conocimientos? ¿Se han abierto a nuevas ideas y temas? ¿Lo estamos animando a participar en la vida cultural de nuestra comunidad? Todo eso es muy interesante conocerlo. Y para ello hay una serie de métodos de medición. Podemos hacer uso de encuestas, cuestionarios. Podemos preguntarle antes o durante o después de las sesiones preguntas relacionadas con el impacto del club en su vida. Podemos entrevistarlos de forma individual o grupal. Y si entendemos que una entrevista puede ser un poquito invasiva y no quieren hacerla, podemos utilizar la biblioteca humana, donde nosotros los bibliotecarios vamos a ser también partícipes y podemos preguntarles sobre su vida y sobre su participación en el club de lectura. Todos estos datos hay que analizarlos y además nosotros en las bibliotecas tenemos herramientas muy interesantes, como son saber si hay un aumento de préstamos de libros en las comunidades de migrantes, si hay un aumento de niños, jóvenes, adultos que vienen a la biblioteca a hacer uso de los servicios de la biblioteca. Todo eso nos tiene que servir para saber si vamos por el buen camino, que seguramente si seguís todas estas recomendaciones y otras más que vais a ir aprendiendo conforme vayáis leyendo los libros y la bibliografía que hemos compartido, seguro que vamos a ir por el buen camino, porque es una herramienta fabulosa. Hay una serie de indicadores clave, vamos a ir muy rapidito con esta parte porque la vamos a dejar también en los enlaces, porque vamos a saber por el número de participantes y su diversidad cultural si nuestro club está funcionando o no. Por supuesto, la observación nos va a hacer saber si hay un nivel de participación y de asistencia a las sesiones. Es obvio que si no vienen al club de lectura, algo está fallando. Si entendemos que el club de lectura lo está ayudando a integrarse mejor en la comunidad, eso significa que iremos por buen camino.
si además han mejorado en las habilidades lingüísticas y en su pensamiento crítico, nuestro club de lectura está funcionando. Si además solicitan participar en otras actividades culturales de la biblioteca o de la comunidad. Si además migrantes que pueden ser de diferentes comunidades acaban creando una red de apoyo, por ejemplo. Combinar todos estos métodos y todas estas herramientas nos van a servir para conocer de una forma significativa el impacto de los clubes de lectura en las comunidades migrantes. Habría mucho que decir, seguramente tanto como tantas legislaciones tenemos en cada país. Pero gracias a Iberbibliotecas, al CERLAC, tenemos una guía práctica de atención a poblaciones migrantes en bibliotecas. Es una guía fantástica de la que yo he tirado también. Una guía que está escrita por Milena Collazos con el apoyo de Valeria Saavedra. En esa guía vais a encontrar una serie de recomendaciones, buenas prácticas y cuestiones legales y normativas y directrices internacionales. Podéis hacer uso de ella, consultarla y, por supuesto, de vuestras propias legislaciones. Pero sí me gustaría decir una serie de recomendaciones básicas que yo creo que nos las dicta el sentido común y sobre todo nos las dicta la práctica de muchos de bibliotecarios y coordinadores que nos dedicamos a esto. Debemos tener muy en cuenta, atención, los aspectos legales de las poblaciones migrantes, que variarán según la legislación de cada país. Estoy convencido de que la legislación en España no es la misma que en otros países de Sudamérica. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos legales. Para eso vamos a buscar asesoramiento, ¿vale? Pero sí es verdad que podemos partir de una premisa común, que está basada en el sentido común, que nos valdrá para cualquier ubicación. Y es la siguiente: no poner en riesgo la seguridad legal tanto del bibliotecario o bibliotecaria, de nosotros, los que coordinamos el club, como de los participantes en el club. No poner en riesgo su seguridad. Dicho de otra forma, no nos metamos en líos legales si los desconocemos o no tenemos el asesoramiento adecuado. Busquemos esa orientación en otras instancias para evitar sorpresas desagradables y, sobre todo, para ayudar a nuestros usuarios. No respondamos a preguntas que no sabemos o no conocemos relacionadas con aspectos legales. Busquemos la información o, como bibliotecarios, digámosle a los migrantes dónde buscar esa información. La van a recibir muy bien porque ya van a entender y entienden que la figura del bibliotecario es una figura muy fiable. Lo que sí es cierto es que, por lo menos yo creo que ocurre en todas nuestras bibliotecas públicas y comunitarias, salvo alguna excepción que desconozco, pero no creo, por ley se admiten y facilitan en nuestras bibliotecas la entrada y el acceso a la colección y a todas las actividades de cualquier persona de forma gratuita. Y lo que es más importante, sin pedir ningún tipo de identificación. Nosotros aquí en nuestra biblioteca hemos tenido clubes de lectura en la que ha habido una mayoría de chicos jóvenes que vienen a los centros de menores sin documentación, como ellos dicen, sin papeles. Pueden venir sin ningún problema. Nosotros no nos estamos metiendo en ningún tipo de problema. Esa es una ventaja que tenemos en la biblioteca. No hay pocos servicios públicos como las bibliotecas que permiten el acceso libre, gratuito y sin pedir ningún tipo de identificación. Esa es una de nuestras grandes bazas como bibliotecarios y debemos aprovecharla. Imaginar migrantes que no hablan el idioma, que lo hablan muy básicamente. ¿Qué pasa si no entienden las palabras? Nosotros como coordinadores, como bibliotecarios, tenemos que animar a los participantes a preguntar, a utilizar diccionarios o aplicaciones de traducción. ¿Puede participar una persona que tenga un conocimiento del idioma muy básico, no sea perfecto? Por supuesto que sí, absolutamente. El objetivo principal es disfrutar de la lectura, compartir opiniones, no la perfección lingüística. A estas personas podemos ayudarlas, podemos incluso ofrecerles la posibilidad de que escuchen los audiolibros. Pero tenemos que animar a participar a estas personas que puedan tener ciertas dificultades lingüísticas.
El club es un espacio maravilloso para practicar y mejorar un nuevo idioma, de forma natural y amena. Se puede considerar tener lecturas con audiolibros, como he dicho, para facilitar la comprensión. ¿En un club de lectura se pueden leer libros en otros idiomas? Si el grupo es diverso, se podría considerar leer obras en otros idiomas. Puede haber al mismo tiempo en un grupo jóvenes o personas o migrantes de 3 o 4 idiomas, como me ha pasado a mí. He podido buscar un mismo libro en diferentes idiomas y lo han leído cada uno en su idioma. Después lo hemos debatido y se ha podido hacer, y os puedo decir que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Además, son libros que a veces podemos conseguir como libros electrónicos, con lo cual el coste es bastante menor o incluso gratuito en el caso de descarga legal. ¿Cómo se eligen los libros en los clubes de lectura? Me preguntan muchas veces los participantes, porque yo quiero proponer libros. Efectivamente, lo dije al principio, tenemos que ofrecerle a los participantes que propongan sus propios libros, sus sugerencias, porque lo vamos a hacer, vamos a conseguir que se impliquen aún más en el club de lectura. Tenemos que elegir libros que sean relevantes para los migrantes y que fomenten el diálogo, pero también libros que los animen a participar. ¿Pero qué pasa si no me gusta un libro? Bueno, podemos expresar opiniones diversas, podemos decirlo en los clubes de lectura. Tenemos que animar a que estos participantes continúen con la lectura, porque a veces descubren que el libro le va a contar algo un poquito más adelante. Al final lo que importa es compartir interpretaciones y aprender de diferentes perspectivas. Algo muy importante que dije al principio, tengo que hablar en todas las sesiones, no es obligatorio. La participación es voluntaria. ¿Y qué pasa si no puedo asistir a una sesión? ¿Me vais a echar del club? No pasa nada. Se puede poner al corriente a la persona en la siguiente sesión o compartir un resumen. Si hay un migrante, una persona que participa en un club, que os hace esta pregunta, ¿qué pasa si no puedo asistir a una sesión? ¿Me vais a echar del club? Esa persona tiene muchísimo interés en participar. Y por supuesto tenemos que animarlo a seguir participando. ¿Qué pasa si no entiendo el contexto cultural del libro? Bueno, para eso están los clubes de lectura, para que entre el bibliotecario y otros participantes podamos entre todos mejorar nuestro conocimiento de otras culturas, contextos, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, en un club de lectura se pueden hablar de temas difíciles, de temas controvertidos, política, religión. Sí, siempre y cuando se mantenga un ambiente de respeto y tolerancia. El club, y en esto el coordinador, el bibliotecario, tiene toda la potestad, tiene que conseguirlo. El club debe de ser un espacio seguro para explorar temas como identidad, discriminación, desarraigo y para expresar opiniones diferentes. Todo con respeto y tolerancia. Vamos a hablar ahora de las nuevas tendencias actuales o innovaciones en clubes de lectura, que también las hay. Esta masterclass ha estado especialmente dirigida como habéis visto, para la constitución de clubes de lectura presenciales. Pero las nuevas tecnologías nos dicen que es factible ya hacer clubes de lectura híbridos, porque puede haber problemas de desplazamiento para algunas personas, por cuestiones climatológicas una semana no nos podemos reunir. Por tanto, se puede alternar los clubes presenciales con, de vez en cuando, alguna que otra sesión virtual. En mi opinión, funcionan mejor, por supuesto, los presenciales, pero se puede hacer. Tenemos que facilitar desde nuestra biblioteca audiolibros y libros electrónicos, porque ofrecen opciones accesibles para personas con dificultades lectoras. Además, por ejemplo, los libros electrónicos como ellos permiten ajustar el tamaño de la letra. Yo como bibliotecario y como gran lector de libros en papel, defenderé siempre la lectura en papel. Pero como profesionales tenemos que también facilitar a los usuarios, aquellos que tengan dificultades, otros recursos. Vamos a enfocar también nuestros clubes de lectura a la diversidad y la inclusión. Debemos hacerlo. Trabajamos con migrantes. Para ello, otro recurso del que podemos hacer uso son los libros de lectura fácil. Es una metodología que facilita el acceso a la lectura a personas con dificultades de comprensión lectora, bien porque desconocen el idioma o por otras causas.
Tenemos que también, desde nuestra biblioteca, colaborar con organizaciones y comunidades migrantes, porque de esta manera vamos a llegar a un público mucho más amplio y vamos a adaptar las actividades a sus necesidades e intereses. Tenemos que crear una red de apoyo, una sinergia con otros técnicos y profesionales que trabajan con comunidades migrantes. Muy importante que nuestra biblioteca no se mantenga aislada y busque estas redes de apoyo, de ayuda, por ejemplo, para buscar asesoramiento, orientación cuando haya temas que desconocemos, como el caso de las cuestiones legales. Vamos a hablar de la creatividad y participación activa. Para mí, un club de lectura es un espacio excepcional para incentivar la creatividad. Para ello ya lo hemos utilizado en puntos anteriores. Importantísimo que los migrantes se sientan implicados. Ofrecerles actividades que a ellos les lleguen y que les permitan expresar sus propias historias y experiencias. Por ejemplo, a través de talleres de escritura creativa, como hemos comentado. Pero también actividades artísticas y culturales. Por ejemplo, podemos crear obras de arte inspiradas en los libros. Hay una biblioteca aquí en Almería, la Biblioteca de Berja, que ha tenido un premio Iberbibliotecas, que tiene un proyecto precioso en el cual a partir de la poesía crean obras de arte. Os recomiendo que le echéis un ojo porque es maravilloso. Pero también tenemos que animar a nuestros participantes a organizar sus propios eventos culturales dentro del club de lectura. Eventos culturales que celebren la diversidad. Por ejemplo, estamos leyendo libros en los que se hable de gastronomía. ¿Por qué no hacer una actividad en la que compartamos nuestros platos típicos a partir de la literatura? Hay muchísimas novelas, muchísimos libros que hablan de gastronomía y ofrecemos la posibilidad a los migrantes de organizar ellos mismos un evento cultural. Y por supuesto, tenemos que animarles a crear contenido multimedia, podcasts, vídeos, blogs, donde se puedan compartir opiniones y reflexiones sobre libros. Y además a nosotros nos va a servir para luego, más adelante, difundir nuestro club de lectura a otros migrantes que irán llegando. Es decir, es un club de lectura maravilloso, espléndido, para animar a participar de una forma activa, no solo pasiva, también activa. Un club de lectura puede crearse en cualquier espacio cultural, público o privado. Es en las bibliotecas públicas, organizado por profesionales como bibliotecarios, y si se mantiene en el tiempo, donde realmente va a tener un impacto duradero. Profesionales. El voluntariado es muy útil y sirve de apoyo, pero para un óptimo funcionamiento un club de lectura debe ser creado y coordinado por profesionales. No existe mejor herramienta que un bibliotecario motivado y apasionado por la lectura. Todo lo que hemos escuchado, estáis escuchando y viendo en todos los enlaces en esta masterclass, se resume en la pasión del bibliotecario. La pasión que va a saltar todos los obstáculos. Porque además esa pasión la va a trasladar a los participantes de los clubes. Por supuesto, no te desanimes. No todos los principios son fáciles, ¿eh? A pesar de que yo haya dicho aquí que, bueno, nuestro club es maravilloso y lo va a ser. Pero hay que persistir. Todos sabemos que los resultados en temas de educación y cultura se recogen a medio o incluso largo plazo. Los clubes de lectura son puentes culturales y facilitan la integración de los migrantes. La literatura tiene un poder increíble para hacer sentir a los inmigrantes como en casa. Les permite la lectura, sentirse identificados. La lectura ofrece también oportunidades para mejorar habilidades lingüísticas, ampliar el vocabulario, fomenta la creatividad. Los clubes de lectura son espacios seguros y acogedores. Y eso tenemos que, desde el principio, iba a decir vendérselo, no, tenemos que difundirlo para que los migrantes vengan a nuestra biblioteca y sepan que están en un lugar seguro y acogedor, confidencial y que va a respetar absolutamente todas las diferencias. Y, por supuesto, todos los clubes de lectura tienen que ser accesibles para todos los migrantes. Vengan de donde vengan, sean quienes sean, y tengan más o menos facilidad en lingüística o no, independientemente de su nivel de dominio de idioma o de su situación económica. Los clubes de lectura para migrantes son mucho más que simples espacios de lectura también. Son comunidades vibrantes, donde la literatura se convierte en un vehículo para la integración.
Al fomentar la lectura y el diálogo, estamos contribuyendo a construir sociedades más inclusivas. Yo os invito a apoyar y participar esta iniciativa. Os animo a que creéis vuestro propio club de lectura, porque cada libro que compartimos es un paso hacia un mundo donde todos nos sintamos en casa. Simplemente, ya para despedirme, quiero decir que quiero agradecer a Iberbiblioteca su interés por ofrecer una herramienta tan útil y práctica. Espero que esta parte teórica, pero con muchísima práctica, como habéis visto, cargada de ejemplos, os sirva a vosotros, a todos los que ahora mismo estáis viendo a ti que estás viendo esta masterclass, bibliotecario o bibliotecaria, como una primera toma de contacto. O, en el caso de que ya tengas cierta experiencia, bueno, pues puedas utilizar las herramientas que aquí hemos presentado. Os informo que creo que va a haber un taller práctico que complementa esta masterclass, así que atentos, que vamos a tener unos talleres ya eminentemente prácticos. Sigamos apostando en las bibliotecas por la lectura, porque, como dice la novelista anglo-caribeña Jan Rhys, la lectura a todos nos hace inmigrantes, nos lleva lejos de casa, pero lo más importante es que nos encuentra hogares en todas partes. Gracias. Somos o Programa Ibero-Americano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, uma rede de cooperação internacional dedicada à promoção do acesso livre e gratuito à leitura e à informação. Trabalhamos para fortalecer as bibliotecas públicas, comunitárias e populares da região. Qualquer cidade ou país da Ibero-América pode ser integrado à nossa rede. Atualmente, são membros do programa: Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, México, Panamá, Peru e as cidades de Medellín, Colômbia e Quito, Equador. Temos 3 objetivos estratégicos. Primeiro, políticas públicas. Segundo, formação e qualificação. Terceiro, serviços bibliotecários inovadores. O que estas atividades incluem e quais benefícios elas trazem para nossos membros? Concurso de ajudas, uma linha de apoio com a qual entregamos mais de $2 milhões para projetos bibliotecários inovadores. Estágio internacional, uma experiência anual de formação em diferentes países ibero-americanos, destinada a bibliotecárias e bibliotecários. Bolsa de assistência a eventos internacionais. Oportunidade de participar de conferências ou seminários de leitura ou cultura para pessoas que integram as equipes das bibliotecas. Além do mais, oferecemos cursos virtuais permanentemente através de nossa aula virtual. Temos selo de edição, no qual publicamos guias práticas de gestão de bibliotecas e patrocinamos projetos e assessoria técnica especializada entre nossos membros para fortalecer suas políticas públicas. Pelo nosso trabalho, pelos sistemas e redes de bibliotecas que se beneficiam e pelo impacto regional das nossas linhas e chamadas, somos a maior rede de bibliotecas públicas da Ibero-América, trabalhando dia a dia para que as bibliotecas públicas, comunitárias e populares sejam espaços decentes, poderosos e transformadores. Saiba mais sobre nossas ações em www.iberbibliotecas.org. Ou siga a gente nas nossas redes sociais, X, Facebook e YouTube. Iberbibliotecas, o avanço das bibliotecas em rede.